Bien, miren, la semana pasada iniciamos con esta serie que titulamos ¿Qué te hace feliz? Y lo que hicimos, si recuerdan, si estuvieron por aquí la semana pasada, hicimos una serie de reflexiones acerca de la felicidad, acerca de lo que hace realmente feliz al ser humano. Y una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que ninguna cosa te hace feliz. O sea, no es posible que algo te haga feliz, no puedes comprar felicidad. Aunque un amigo me dijo que estaba yo equivocado porque le cortaron el aire acondicionado y cuando regresó fue feliz. Entonces, fuera del aire acondicionado, nada te puede hacer feliz. Las cosas no te hacen feliz. ¿Por qué es verdad eso? Porque platicamos de cómo tu felicidad tiene más que ver con un quién que con un qué, ¿no? O sea, la felicidad es por naturaleza relacional. Tiene que ver con la gente con la que te relacionas. También hablábamos de cómo los seres humanos estamos en la búsqueda constante de ser felices. O sea, todos nosotros estamos todo el tiempo tratando de ser felices. Así fuimos diseñados por Dios. Así nos cablearon a todos y está bien. Pero la consecuencia de eso, como decíamos, es que fíjense, un mensaje distorsionado de lo que dice la Biblia causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque si tú lo que entiendes es que hay que elegir entre ser feliz o ser un buen cristiano, ¿verdad? Y piensas que ser cristiano significa ser infeliz, pues no te vas a quedar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Ni siquiera vas a tratar de tener relación con Dios. Pero eso es, fíjense, hay gente que dice frases que suenan muy piadosas. Por ejemplo, yo oía gente que decía: a Dios no le interesa que seas feliz, sino que seas santo, ¿no? Suena muy piadoso, pero no es exacto, no es correcto. Porque Dios lo que nos dice en su palabra es que Él creó todo para su gloria, pero cuando nosotros le damos gloria nos llenamos de plenitud y de gozo. Es decir, no son excluyentes, ¿no? Ser un buen cristiano y ser feliz no excluye una a la otra. Puedes ser un buen cristiano y ser muy feliz. Y si quieres pensarlo de otra manera, fíjate, nosotros estamos convencidos que Dios nos creó y nos diseñó perfectamente para el plan que Él tiene para nosotros. Entonces Él puso en nosotros, ¿no?, todas las cosas que quería que tuviéramos para su plan. Y tú eres consciente de que tienes la capacidad de ser feliz, ¿no es así? Has experimentado felicidad. Entonces, ¿por qué pondría Dios algo en ti si no quiere que lo experimentes en su máxima expresión? Evidentemente, Dios quiere que seas feliz y que seas santo. ¿Okay? El día de hoy vamos a analizar cómo Jesucristo sabe mejor que nadie lo que te hace feliz. Vamos a analizarlo en este mensaje que decidí titular La felicidad de acuerdo a Jesús. Vamos a orar y vamos a analizarlo. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque por ese amor que tú tienes por nosotros estamos el día de hoy aquí. Gracias a ese amor tenemos acceso a ti, tenemos acceso a tu Espíritu. Te pido, Señor, que nos llenes de tu en este momento, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, nos enseñe, que nos ayude a entender cada una de las palabras que vamos a leer. Creo que anda fallando este micrófono, pero nos ponemos en tus manos, Señor, para que hagas el milagro de transformación que nuestro corazón necesita el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de continuar, déjenme agarrar un micrófono que funcione. Gracias. Vamos a apagar este. Muy bien. Ok. Miren, el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar las palabras de Jesucristo en su sermón más famoso. Este es un sermón conocido como el Sermón de la Montaña. Es un sermón muy largo, atraviesa 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Pero en particular nos vamos a enfocar al principio en una zona llamada las bienaventuranzas, que está al principio del capítulo 5. Se llama así o se le conoce de esa manera porque en las versiones más tradicionales de la Biblia, cada una de las frases de esa parte empieza con la palabra bienaventurados. Seguramente han leído esa parte, bienaventurados a estas personas, bienaventurados a aquellos. Pero os voy a decir qué es lo interesante de eso. La palabra en griego, bienaventurado, es makarios, que en español literalmente significa felices. O sea, a mí me parece muy interesante que en la primera parte del sermón más famoso de Jesucristo estaba hablando de cómo ser felices. O sea, estamos a punto de oír de la boca de Jesucristo la descripción de lo que una persona feliz hace, cómo piensa, cómo interactúa, cómo enfrenta la vida de acuerdo a Jesucristo. Les voy a decir cuál es nuestro reto el día de hoy.
Son 8 bienaventuranzas, lo cual significa que tenemos muchos espacios en blanco en el programa el día de hoy. Yo sé que hay veces que los espacios en blanco distraen a algunas personas, hacen que te desconectes un poquito. Les voy a dar tiempo para contestarlos porque me interesa muchísimo que se lleven hoy una descripción muy clarita de lo que cada una de esas bienaventuranzas significan. Pero sobre todas las cosas, fíjense, al final lo que vamos a hacer es un análisis, porque vamos a llegar a una conclusión al final cuando nos damos cuenta que todas las bienaventuranzas tienen una cosa en común, que cuando la entiendes te lleva a una conclusión que es inescapable, ¿okay? Y esa conclusión es muy importante porque si la asimilas, fíjense, tiene la capacidad de transformar tu vida a partir de este momento. De hecho, es algo tan importante y tan profundo que si no la asimilas, o sea, tienes dos opciones: o la recibes, la asimilas, la abrazas, la empiezas a aplicar y vas a vivir una vida de felicidad, o te vas a estar estrellando contra ella todos los días de tu vida. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con Mateo 5, versículos 1 y 2. Dice: cuando vio a las multitudes, se refiere a Jesucristo, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Antes de continuar, acuérdense, cuando Jesucristo estaba en su ministerio, lo seguían 3 diferentes grupos de personas. Había un grupo muy cercano a él, que eran sus apóstoles, que eran 12 personas, que él personalmente estaba como mentoreando. Aparte había un grupo un poco más grande, que algunos estudiosos bíblicos piensan que eran como 70, 75, otros dicen como 120, que eran discípulos de él, o sea, gente que lo seguía a todos lados con la esperanza de aprender de él. Y aparte, la runfla, ¿no? O sea, las multitudes que nada más lo andaban siguiendo a ver si les invitaba una torta de pescado, ¿no? En este momento tiene a los 3 grupos ahí sentados. Y quiero que noten muy claramente que dice que se subió a la ladera de una montaña y se sentó. Pues si alguno se pregunta, ¿y este por qué predica sentado? Estoy siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. No lo habían pensado, ¿eh? Vamos a empezar. La primera bienaventuranza, en Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Miren, ahí de entrada Jesucristo lo que está haciendo es destrozar los mitos que la gente tiene acerca de lo que te hace feliz. O sea, hay un grupo de personas que piensan que la felicidad proviene de tener dinero, de tener riquezas, de tener recursos, de tener comodidad, ¿verdad? Y hay otro grupo de personas que piensan que es lo opuesto. Hay gente que hace votos de pobreza porque piensan que si no tienen nada entonces van a ser felices. Pero aquí Jesucristo dice, pues no son ni los ricos ni los pobres, materialmente hablando, son los pobres de espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? Una persona pobre de espíritu es una persona que es consciente de su necesidad espiritual, de su necesidad de Dios en todo momento en su vida. Entonces los puse de esta manera. Dice: feliz el que depende totalmente de Dios sin importar cuánto tenga. O sea, una persona que en todo momento, en toda circunstancia, en toda etapa de su vida depende de Dios sin importar en ese momento cuánto tiene. Dice, una persona que es pobre de espíritu, si tiene poco, lo que piensa es: Señor, tú eres el que provee para mí, tú eres el que decides lo que recibo, y si en este momento estás escogiendo que yo tenga poco, con poco estoy bien. Y si tiene mucho, dice: Señor, yo sigo dependiendo de ti tanto como cuando no tenía nada. El que provee eres tú. Todo esto, gracias por los regalos, pero de lo que necesito es de ti. Y les voy a decir por qué esto es tan importante. Porque nosotros vivimos en una sociedad que nos trata de engañar en todo momento. Pero en el momento en que tú te pasas tu confianza a las riquezas, en lugar de al Dios que provee las riquezas, te vuelves infeliz. O sea, en el momento en que transfieres tu confianza, tu posibilidad de ser feliz a tus riquezas, y cuando hablo de riquezas, no nada más me refiero a dinero, me refiero a tus oportunidades, tus habilidades, tu educación, las relaciones que tienes a tu alrededor. Cuando transfieres tu confianza a esas cosas, rápidamente vas a ser infeliz. Y te voy a decir por qué. Por una razón muy simple: porque entonces te estás haciendo responsable tú del resultado de ser feliz. O sea, piensas que tu capacidad de producir esas cosas es lo que te va a hacer feliz, y tú no tienes la capacidad de controlar los resultados en tu vida. El único que tiene esa capacidad es Dios. Entonces, en el momento en que empiezas a poner esa confianza en esas cosas y transfieres eso a las riquezas, te estás echando encima una responsabilidad que es pesadísima de cargar. Entonces, de hecho, eso es lo que se conoce como el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es lo que hace pensar a la gente que es la riqueza lo que lo va a hacer feliz. Y entonces la gente se divide en 2 grupos, ¿verdad? Los que un día
van a alcanzar tener muchas cosas y se van a dar cuenta que esas cosas no proveen, ¿verdad? Y los que nunca van a tener muchas cosas y creen que son infelices porque no tienen. Y entonces todo el tiempo están persiguiendo pensando que es culpa de ellos porque no pueden producir los bienes suficientes para ser felices. Por eso encuentran gente infeliz de clase alta, de clase media y de clase baja. Porque es gente que piensa que necesita de recursos, ¿verdad?, de cosas para ser feliz, llegar a ciertos puestos, ganar cierto dinero, tener ciertas comodidades. Entonces toda la vida te la pasas batallando por llegar a esas cosas. Jesucristo dice, no, tú tienes que vivir con el entendimiento de que lo que te hace feliz es Dios. Tienes que depender de Él hoy como has dependido siempre, si es que has dependido de Él. No, mucha gente depende de Él cuando no tiene y cuando ya tiene se siente tranquila. Por eso a veces cuesta más trabajo evangelizar a una persona que tiene mucho, porque las cosas son una distracción. La gente que no tiene nada, pues no puede poner sus confianzas en nada, ¿no? Entonces Jesucristo quiere que entiendas que es depender de Dios lo que te hace feliz. Dichosos los que dependen de Él en todo momento. Y esa es solo la primera, A la segunda, versículo 4, dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Piensen en esto, ¿quién es la gente que llora? Dice, la gente que llora es gente que está emocionalmente conectada, o sea, que está viviendo la vida y es consciente de que en esta vida hay maldad, hay injusticia, hay dolor. Pero estas personas están dispuestas a enfrentar esos momentos y de hecho atravesarlos y experimentar las emociones de dolor, ¿no? O sea, es gente que reconoce que la muerte y el dolor es parte de la vida. Vivimos ahorita en una sociedad muy complicada que nos trata de convencer todo el tiempo que esta vida se trata de disfrutar cosas. Y entonces a la gente no nos gusta experimentar dolor y tratamos de evitarlo a toda costa, ¿no? Todos a lo mejor se sienten identificados con una ocasión en que alguien que conocen, ¿verdad?, falleció y entonces los invitan al funeral y lo primero que piensas es, híjole, tengo que ir, ¿no? Y bueno, pues voy a ir, pero me paro hasta atrás y nada más que alguien me vea, hago acto de presencia. Cuando yo me vean salgo corriendo. Lo que quiero es quitarme esa sensación de ser consciente de que la gente se muere, ¿no? O sea, no quieres experimentar el dolor, ¿no? Pero fíjate, lo que Jesucristo nos está diciendo con este versículo es que si esa es tu actitud hacia la muerte y hacia el sufrimiento, nunca vas a ser verdaderamente feliz. O sea, no vas a poder experimentar verdadera felicidad. Miren, la Biblia me encanta porque nos enseña cosas que los psicólogos se pasaron después siglos tratando de entender hasta que están de acuerdo con la Biblia. La psicología ahorita te puede decir que si tú atraviesas por algo muy doloroso y no lo enfrentas, no lo vives y no lo sacas, te conviertes en una persona disfuncional, porque ese dolor queda ahí adentro, la herida ahí está, y si no la sacas se empieza a podrir ahí adentro y empieza a ser un destrozo que en algún momento va a salir y va a salir destrozando cosas. Pero en cambio la gente que está dispuesta a enfrentar ese dolor, a hablarlo, a hablar con la gente que lo ama, a llevárselo a Dios, lo que sucede es que saca ese dolor y su corazón es sanado. Y entonces sigues adelante ya con la herida sanada. La persona que no está dispuesta a llorar el dolor que enfrenta, la herida se queda. Entonces fíjense, dicho de otra manera, y esto puede ser una llamada de precaución para muchos de nosotros, dice su programa, el miedo a sufrir te puede robar el gozo de vivir. Si te da miedo sufrir, te va a robar el gozo de vivir. Porque piénsalo, fíjate, no es la verdad que la gente que es feliz no es la que no ha sufrido. O sea, no es porque no hayan sufrido, sino porque sufrieron, lo vivieron, ¿verdad?, le entregaron su dolor a Dios, se agarraron del brazo con gente que los ama, sanaron y siguieron adelante y ahora pueden experimentar verdadera felicidad. No tienen que pretender que no pasó nada. Pueden vivir a través de esas cosas y ser felices. Entonces es la segunda, versículo 5, dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Miren, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas, va a decir ahí humildes o mansos, ¿no? Dichosos los mansos. El problema que tenemos con esta bienaventuranza es que esa palabra, humildad o mansedumbre, tiene una connotación medio negativa, ¿no? O sea, como que no nos gusta mucho. Yo no me imagino que si vas a una entrevista de trabajo y te dicen, ¿usted cómo se describiría? Pues yo mansito, muy humilde, ¿no? O sea, como que no, ¿no?
O sea, los padres de familia no le dicen a sus hijas, busca un hombre humilde para casarte con él, alguien que sea mansito, ¿no? O sea, no es como que no es una característica muy admirable a nuestros ojos, porque normalmente igualamos humildad con debilidad. Pero Jesucristo nos dice que es una característica superpoderosa, ¿no? Entonces vamos a entender lo que significa humildad. Fíjense, la verdadera humildad significa el tener una percepción real de tu valor como persona dentro del contexto de la creación de Dios. O sea, que tú tengas claro el valor que tienes como persona dentro del contexto del amor de Dios y de la creación de Dios. Porque si tú tienes esa conciencia, vas a saber que tú eres una creación de Dios, que Dios te hizo, puso lo que necesita en ti para que triunfes de acuerdo a su plan. Pero también vas a ser consciente de que lo hizo igual con toda la gente. Entonces nadie a tu alrededor es superior a ti, pero nadie es inferior a ti. Entonces no tienes que pasarte la vida tratando de demostrar que eres algo, que eres más que alguien, que sabes mejor que alguien, que eres un experto en... No tienes que demostrarle nada a nadie. Todos somos exactamente iguales, simplemente tenemos diferentes responsabilidades en el plan de Dios. La gente que no es humilde, la gente que es orgullosa, arrogante, todo el tiempo está tratando de sentirse superior a los demás. Entonces, ¿cómo se diría esa bienaventuranza de otra manera? Se los puse así, dice: felices los que reconocen que son parte de la creación, pero no son el centro de la creación. Vas a ser una persona mucho más feliz cuando entiendas que este mundo no es acerca de ti, que no tienes que tratar de ser el centro de atención en todo momento, porque en ese momento vas a ser consciente de que todo viene de Dios. Todo lo que tú tienes, todas las capacidades que tienes, te las dio Dios de acuerdo a su plan. Y entonces tú vas a tratar de explotar al 100% los recursos que te da para su gloria, pero no vas a tratar de pretender ser alguien que no eres. O sea, la gente que no es humilde tiende a ser muy infeliz, porque les voy a decir que es el problema. Fíjense, la gente vivimos muchas veces la vida pensando que nuestra vida es como una película y nosotros somos la estrella principal. Y todos los demás son extras, ¿no? Tú te sientes, ¿no? Ves casi los reflectores, pasas junto a los espejos, ¿no? O sea, te sientes la estrella de la película. Pero ¿qué pasa? Fíjate, si tú así te sientes, si tú crees que eres la estrella de la película, vas a estar demandando que la demás gente siga el guión que tú escribes para la película, no el de Dios, el tuyo. Y entonces cuando la gente no cumpla tus expectativas, cuando ellos vivan de acuerdo a su guión, porque ellos se sienten la estrella de su película, te frustras, ¿verdad? Te molestas, tienes problemas, te sientes infeliz porque estás tratando de controlar el universo. Tú no eres el centro del universo, es Dios. Entonces, dichosos los que saben que son parte de su creación, pero no son el centro de su creación. Al siguiente, versículo 6, dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Miren, este es uno de esos conceptos que toda la gente entendemos, pero muy pocos aplicamos. Dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces primero hay que entender lo que significa la palabra justicia. Fíjense, justicia es rectitud a los ojos de Dios. O sea, una persona justa es una persona que Dios la ve y dice: este se porta bien, este está de acuerdo a lo que yo quiero que haga, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Dice su programa: felices los que están comprometidos con hacer y defender lo correcto a los ojos de Dios. O sea, la gente que está comprometida en hacer en todo momento y defender cuando sea necesario las cosas que son correctas a los ojos de Dios, aunque hacer lo correcto tenga un alto costo, aunque defender lo correcto sea poco popular, de todas maneras tratan de hacer lo correcto. O sea, tienen hambre de justicia, es decir, es gente que consistentemente se hace la difícil pregunta ante cada decisión, ante cada cosa que se presenta. Dicen: aquí, ¿qué es lo más correcto a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que Dios le gustaría que yo hiciera? Y de esa manera actúan. ¿Por qué son gente feliz? Pues porque tiene la conciencia tranquila. Miren, estas cosas no hace falta nada más escucharlas, hace falta analizarlas. ¿No es cierto esto en tu experiencia? O sea, si tú piensas en tu pasado, ¿no es verdad que en tu pasado fue en los momentos en que hiciste lo incorrecto, aún sabiendo lo correcto, que te causó infelicidad? ¿Te puedes acordar de algún momento en tu vida en donde hiciste lo correcto y entonces fuiste infeliz? O sea, hay pensamientos en tu cabeza que dices: yo no sé en qué estaba pensando, ¿cómo se me ocurrió hacer lo correcto? Debí de haber hecho una barbaridad, ¿no? ¿Alguna vez te ha pensado? ¿No? O sea, ¿alguno de ustedes ha pensado: si pudiera volver a vivir mi vida en la secundaria, me metería en más problemas? ¿Haría peores cosas?
No es lo que pensamos, más bien, si yo pudiera volver a vivir mi vida, pero con el conocimiento que tengo hoy, sería tan más feliz, porque hay las cosas tan diferentes. Desde la semana pasada lo dijimos con palabras un poquito diferentes. Dijimos, felices son las personas que reconocen que el pecado separa y produce muerte. Muerte en tus relaciones, muerte en tu trabajo, ¿no? Muerte en tu relación incluso contigo mismo. Por eso Jesucristo dice, felices van a ser aquellos que tengan hambre y sed de justicia, o sea, los que siempre quieren hacer lo correcto. Versículo 7 dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Esa palabra se puede traducir como compasivos o como misericordiosos. De hecho, dependiendo de la Biblia que tengas, dice esa palabra. Dichosos los que son misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y para entender qué nos está diciendo, tenemos que entender lo que significa misericordia, ¿no? ¿Cuándo es que Dios te tiene misericordia? Cuando te trata no como te mereces, sino como necesitas. Si Dios nos tratara como merecemos, estaríamos perdidos. Pero Dios, en lugar de darnos lo que merecemos, nos da amor y nos da perdón. Entonces, ¿cuándo eres tú misericordioso? Cuando extiendes ese mismo amor y ese mismo perdón a otras personas. Entonces, fíjense, aquí se los puse de una manera medio diferente. Fíjense, les puse, felices aquellos que son relacionalmente generosos. O sea, la gente que es generosa en sus relaciones, extendiendo amor y perdón. Felices aquellos que no tratan a la gente que los trata mal como se merece, sino que los tratan bien, con amor, no buscan venganza, ¿verdad? Son gente que decide perdonar, son gente que no se amarga por las cosas que la gente le hace, porque lo dejan ir, se lo entregan a Dios y perdonan a la gente. Y miren, estas cosas también las sabes intuitivamente. Piensa, ¿cuántas personas conoces que son amargadas y felices? ¿Cuántas? La gente amargada normalmente, ¿sabes? Porque tienen una cara, ¿no? Parece que tienen vinagre adentro y se andan peleando con medio mundo, ¿verdad? Llevan el marcador de todo lo que les hacen, porque no pueden perdonar y no se dan cuenta. Fíjate, esto es una cosa muy extraña. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y muchas veces la gente dice, es que yo no puedo perdonar. Piensan que perdonar a una persona significa dejarlo ir gratis. ¿No se dan cuenta que cuando la Biblia te dice que perdones, cuando Dios te dice que perdones como Él te perdonó, lo está diciendo por tu bien, no por el bien del otro? Porque cuando no perdonas te amargas y entonces te está haciendo daño a ti mismo. ¿Qué hace una persona que no perdona? Se la pasa repitiendo en una película en su cabeza lo que le hicieron, haciendo permanente el dolor de la ofensa una y otra vez. Y tú no quieres perdonar y te imaginas que lo atropella un camión, ¿no? Fíjense, la amargura es una cosa muy rara. Es como tomar veneno y esperar que le haga daño al otro, porque te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos que ser relacionalmente generosos, extender a lo mejor a ese jefe que te trata mal y que es injusto, o a tu pareja que a veces es egoísta y no piensa en ti primero, ¿no? O a ese compañero de trabajo que miente a tus espaldas para tratar de que le den a él las promociones y te echen aquí la culpa de cosas. Esas personas hay que extenderles perdón, ¿no? Y entonces vas a ser feliz aunque nunca te las paguen, aunque ni siquiera te den una disculpa en algún momento. Y aparte, fíjense cómo termina, dice, serás tratado con compasión. O sea, la gente misericordiosa recibe misericordia. Este que sigue, miren, tiene una importancia tan grande y a mí en lo particular es una de las cosas que más me mueve. Les voy a decir por qué. Porque como pastor me doy cuenta que la falta de comprensión de esta que sigue es causa de una cantidad de dolor en la vida de la gente que no te imaginas. En esta, Jesucristo hace una cosa muy interesante. Va a apelar a tu necesidad más profunda. Piensa en esto. Si tú vienes caminando desde hace cierto tiempo de la mano de Dios, tratando de estudiar su palabra, ¿no te gustaría conocer de forma más clara su plan para tu vida? ¿No te gustaría tener la claridad para que cuando vayas a tomar una decisión, saber cuál de las dos opciones te va a llevar a un buen resultado y cuál a un mal resultado? Saber qué es lo que está tratando de hacer Dios a tu alrededor para participar en eso. O sea, ¿no te gustaría sentir más la presencia de Dios? Dice la declaración increíble que hace aquí Jesucristo. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Aquí está hablando de ahorita, ¿eh? No está hablando de cuando lleguemos al cielo, vamos a estar en la presencia del Señor todos los que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Entonces está hablando de aquí. Vas a tener la capacidad de ver las cosas. Miren, les voy a decir por qué esto es tan importante. No saben la cantidad de veces que he hablado con gente que han hecho de verdad cosas dolorosas en su vida, destrozando relaciones importantísimas para ellos. Y las frases que me dicen son cosas como: es que no puedo entender cómo pude permitir que pasara eso. O sea, no sé cómo no lo vi venir. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo no tuve la claridad para no ir, para decir no gracias, para salirme, para evitarlo? ¿Cómo pude estar tan ciego? El problema es lo que está diciendo aquí Jesucristo. No vemos venir las cosas de Dios porque tenemos el corazón sucio, impuro. O sea, es lo que significa la palabra limpieza, significa puro. Pero esa en nuestra sociedad es una palabra que no la usamos más que para hablar del agua, ¿no? Porque en cuestiones de comportamiento ni se usa, ni se comprende, ni está de moda. A la gente le da igual si es pura o es impura, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Dice: felices los que filtran lo que entra en su corazón, porque verán el camino correcto. O sea, la claridad que necesitas para poder ver y discernir en tu camino y tomar las rutas adecuadas proviene de la limpieza de tu corazón, de la pureza moral, de tu pureza ética. En otras palabras, de decidir purificar, filtrar lo que entra en tu corazón. Y les voy a decir cuál es el problema con esto. La mayor parte de la gente que destroza su vida por culpa de esto es gente que no se da cuenta de la verdad de esto hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque vivimos en la mugre. O sea, es gente que se la pasa viendo cosas que lo hacen empezar a pensar en normales, cosas que la Biblia dice que no están bien, ¿no? Hablar y relacionarse con gente que todo el tiempo están actuando, haciendo cosas que van en contra de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Ven programas, se juntan con gente, van a ciertos lugares, ¿no? La gente que empieza a ver pornografía, ¿no? Está viendo esas porquerías y al rato le parecen de lo más normales. Entonces la gente cada vez va escalando en la forma en que vive la vida hasta que llega un momento en que hacen un destrozo en su vida y dicen: ¿cómo pude permitirlo? Pues dejaste entrar tanta mugre a tu cabeza que ya no te das cuenta que estabas viviendo en la mugre. Y miren, esto para algunos de los que estamos aquí es una cosa súper importante y profunda, porque algunos están a punto de tomar una decisión que a lo mejor es una decisión moral o ética o relacional. Y les voy a decir cuál es la tentación que nos pone el mundo en el que vivimos. Algo dentro de ti te está diciendo: te estás perdiendo de algo, te estás perdiendo de esto. Mira estos cómo se divierten, te estás perdiendo de cosas. Nadie allá afuera en los comerciales te dice: no la vayas a regar. Al revés, ¿qué te dicen? Necesitas de esto. Fíjense cómo la promoción de cosas que te hacen daño está totalmente normalizada en nuestro mundo. Drogas, alcohol, pornografía, todo te lo venden sexualizándolo. Entonces tú cada vez ves esos comportamientos como más normales, más normales, más normales, y llegas a pensar: me estoy perdiendo de algo. Mira qué contentito se ve, cómo lo está disfrutando todo. ¿Y por qué? Pues yo también lo puedo hacer. Mira, no le ha pasado nada, ¿no? Entiende una cosa: esa gente que está viviendo la vida de esa manera va de camino a un tiradero, si no es que ya lo tiene en su vida y tú no puedes ver su corazón. La gente que está viviendo en contra de lo que la Biblia te dice que está correcto es gente que se va a estrellar contra el piso. Pero fíjense, es similar a una persona que va cayendo de un edificio de 100 pisos y en el piso 50 alguien por la ventana les pregunta: ¿cómo vas? Y dicen: pues hasta ahorita bien, ¿no? Pero se va a estrellar en el piso. Jesucristo lo que nos está diciendo es: no. Si tú purificas tu corazón, si piensas mis pensamientos y renuevas tu mente, te vas a dar cuenta que no te estás perdiendo de nada. Que yo tengo montones de cosas para ti, para disfrutarlas verdaderamente, y no te estás perdiendo de nada. No tienes que experimentar todo en la vida para disfrutar de la vida. Al revés. La gente que se deja llevar por la corriente del mundo termina vacía, arrepentida y en tiraderos espantosos. Entonces Jesucristo lo que nos está diciendo es: ¿verdaderamente quieres ser feliz? ¿Verdad? La claridad que necesitas para ver venir las cosas es seguirme a mí. Sígueme, nos dice Jesucristo. Entonces necesitamos tener esta clarita, porque esta es muy profunda, ¿eh? Versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, la gente que está trabajando todo el tiempo porque las cosas estén en paz con la demás gente son hijos de Dios. ¿Por qué? Piensen en esto, fíjense.
todo lo que hizo Dios, todo su plan de redención, enviar a Jesucristo, morir en la cruz, resurrección, etcétera, fue el plan de Dios para restaurar la paz entre nosotros y Él. Entonces, cuando tú trabajas para restaurar la paz con la gente a tu alrededor, estás actuando como Dios. Estás emulando el trabajo de Dios. Y esta, como todas las demás, las puedes voltear, ¿no? Piensa, ¿cuánta gente peleonera que todo el tiempo se está metiendo en la guerra con todo el mundo crees que sea feliz realmente? Porque conocemos a alguien todos, ¿no? A lo mejor en tu oficina, en tu escuela, en tu casa. Y si tú dices, no, yo no conozco a nadie, a lo mejor eres tú, ¿no? Pero siempre hay gente que se la anda pasando peleándose con todo el mundo y buscando la guerra. ¿Y sabes qué es lo más raro de todo? Generalmente es gente que es muy infeliz. ¿Y por qué es tan infeliz? Le molesta ver la felicidad en otra gente y entonces atacan. Hay una autora cristiana muy famosa, seguramente muchos de ustedes han por lo menos escuchado el nombre, se llama Joyce Meyer. Ha escrito montones de libros y devocionales para damas. Joyce Meyer, en una entrevista que tuvo con un pastor, dio un testimonio que la verdad me pareció muy simpático. Dice que al principio de su matrimonio, dice, yo era tan infeliz y me daba un coraje que mi esposo Dave era tan feliz. Dice, entonces yo dije, pues si yo no voy a ser feliz, pues este tampoco. Y me dediqué a atacarlo, dice, a hacerle la guerra en todo lo que yo podía. Dice, esa es la manera en que opera una gente infeliz. Se la pasa haciendo la guerra contra todo el mundo. No, su infelicidad hace que la felicidad de otros les moleste. Dice, eso duró hasta que su esposo Dave le dijo, mira Joyce, yo voy a ser feliz aunque tú escojas ser infeliz. Esa es tu opción. Dice, el día que me dijo eso, dice, bueno, como cubetada de agua fría. Se cambió mi perspectiva acerca de la vida, cambió mi forma de entender la palabra de Dios. Me di cuenta que jamás iba a poder ser feliz como producto de hacer la guerra. Y entonces opté por intentar hacer la paz. Dice, y desde que empecé a trabajar para tener paz con Dave, ahora los dos somos felices. Eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Se los puse de esta manera. Felices serán los reconciliadores, ¿no? ¿Quién es un reconciliador? Es una persona que está viendo una relación que está frágil, que está débil, y lo que trata de hacer es reconciliar las cosas. Dice, estas personas, fíjate, te voy a decir cómo funcionan. Cuando una persona los ataca, no contraatacan de inmediato, sino se preguntan, ¿a este qué se lo estará comiendo por dentro? ¿Qué traerá? Y miren, en mi experiencia, yo confieso que a veces he aplicado esto y a veces no. Soy tan imperfecto como ustedes, pero les voy a decir mi experiencia cuando lo he aplicado. Cuando una persona a la que tú conoces de repente te ataca, pero de manera que tú hasta te sorprendes, y en lugar de contraatacar le dices, ¿está bien? ¿Todo bien? Porque tú normalmente no eres así. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Esa gente lo aprecia. O sea, es cuando son conscientes de que te atacaron y dicen, híjole, perdón, sí, no sé qué me está pasando, pero es que fíjate que... Y entonces sacan lo que los está haciendo infelices. Pero si tú no contraatacas, les das la oportunidad de reconciliar la cosa y terminan siendo tus mejores amigos porque no los contraatacaste. Entonces, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los reconciliadores. Y por último, en el versículo 10, fíjense, esta yo sé que es la que más trabajo nos cuesta a todos, incluso creerla, ¿no? Porque dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, ¿no? Como que la palabra perseguidos y felices como que no van juntas, ¿no? O sea, como dices, no, si me están persiguiendo no soy muy feliz que digamos, ¿no? Mira, tú primero tienes que entender lo que significa ser perseguido por causa de la justicia. Tienes que entender que los cristianos perseguidos no nada más viven en Musulmania, ¿no? O sea, no nada más son los cristianos que están en países en donde odian a los cristianos. Los cristianos perseguidos son todas las personas que son perseguidas por gente a su alrededor por hacer lo correcto. Acuérdense lo que significa justicia, por hacer lo correcto. Entonces, si tú pierdes un trabajo, ¿verdad? por hacer lo correcto, si pierdes amigos por no participar en lo incorrecto, si no te quieren dar licencias de construcción por el tipo de iglesia que eres, ¿no? Si no te quieren dar promociones porque no participas en el jueguito de la empresa, esa es persecución por causa de la justicia. O sea, la gente no se da cuenta la promesa que nos están haciendo ahí. Nos está diciendo, tú crees que te estás perdiendo de algo, tienes que a fuerza caer en los engaños y en el soborno y en las cosas. Eso va a ser recompensado. El reino de los cielos le pertenece a la gente que no está dispuesta a hacer lo incorrecto simplemente porque el mundo así funciona, ¿no? Y entonces, fíjense, aunque no parezca haber relación entre la persecución y la felicidad aquí en la tierra,
quiero que entiendas lo que Jesucristo nos está tratando de decir, porque aparte es el tema central de todo el Nuevo Testamento, ¿eh? Lo que Jesús te está diciendo es esto: tú vas a sufrir persecución por hacer lo correcto o por hacer lo incorrecto. La gente te va a perseguir. Si haces lo incorrecto, te van a perseguir. Y si haces lo correcto, te van a perseguir. Pero ¿cuál crees de las dos que sea la única que produce felicidad? Cuando haces lo correcto, estás en paz con Dios y estás en paz contigo. Es imposible ser perseguido por causa de la injusticia y ser feliz. Al revés, ya rompiste tu paz con Dios, ya rompiste tu paz contigo mismo y seguramente con gente a tu alrededor. Entonces vamos a sufrir por las dos causas. ¿Por cuál prefieres sufrir? Entonces estas se las puse de esta manera: felices los que reciben consecuencias negativas por obedecer a Jesús, ¿no? Esa gente va a ser feliz, verdaderamente feliz. Miren, estas cosas, yo no sé si lo ven, pero son brillantes, ¿eh? O sea, no puedes discutir con la lógica de Jesucristo. Es una cosa profundísima y brillante. Pero vamos a ver a lo que quería yo llegar al final. Fíjense, dice su programa: ¿qué nos demuestran todas las bienaventuranzas? Fíjense, hay una como moraleja, algo que nos damos cuenta que sucede en todas, que nos va a hacer llegar a la siguiente conclusión. Esto dice tu programa: la felicidad es un resultado. La felicidad es un resultado, es decir, es algo que si empiezas a actuar hoy, vas a disfrutar después. ¿Me explico? Es más acerca de dentro de un momento que en este instante. En otras palabras, y escúchenlo clarito por favor, la felicidad no es accesible inmediatamente, instantáneamente. Ese es el engaño del pecado. El pecado te trata de engañar diciendo: si haces esto te vas a sentir feliz, es instantáneo. La felicidad no funciona de esa manera. La felicidad real es mucho mejor que esto. O sea, no es accesible instantáneamente porque tu infelicidad no puede ser cambiada por una canción que escuches, por un libro que leas, por un mensaje que escuches. Hay gente que viene a la iglesia pensando que algo aquí la va a hacer feliz. Es imposible que llegues aquí a las 12:30 infeliz y a la 1:45 salgas feliz. No funciona de esa manera. Y miren, la gente lo cree, ¿eh? Hay veces que tengo conversaciones con gente que llega aquí y me dicen: me dejó mi pareja, que quebró mi negocio, ¿qué hago? ¿En dónde sirvo? Pensando que si viene a la iglesia el domingo ya va a salir aquí y decir: ya se solucionó todo. La felicidad no funciona de esa manera, porque funciona, fíjense, con una ley conocida como la ley de la granja. Tú tienes que sembrar, sembrar, sembrar para después cosechar. Entonces les puse esto en su programa: plantamos y cosechamos nuestro camino a la felicidad. Tú vas a plantar ciertos comportamientos, ciertos hábitos que luego te van a ayudar a cosechar felicidad, y puedes ser entonces feliz por periodos muy largos de tiempo. Y si sigues plantando, vas a ser feliz permanentemente. Pero de la misma manera que plantaste y cosechaste tu camino a la infelicidad, porque la infelicidad no pasó instantáneamente. Los tiraderos que causamos en nuestra vida que nos hacen infelices tomaron su tiempo, ¿o no es así? Entonces fíjense, lo que nos está diciendo Jesucristo es: te tengo una maravillosa noticia. Tú puedes empezar a plantar en este momento tu salida del agujero en el que te hayas metido. Puedes empezar a trabajar hoy en tu humildad, en tu misericordia, en empezar a tener hambre de justicia, es decir, preguntarte en todo momento qué es lo más correcto en este lugar, dejar de sentirte el centro del universo, empezar a trabajar por la paz y por la gracia de Dios, aunque haya cosas que cambiar, aunque tengas que dejar a ciertos amigos, dejar de ir a ciertos lugares, necesitas empezar a purificar tu corazón. Si de verdad quieres ser feliz, tienes que empezar a filtrar lo que entra, porque la felicidad es un resultado y puedes empezar a trabajar en eso hoy. Miren, esa es la conclusión a la que llega Jesucristo. Porque si nos vamos al final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, Jesús va a terminar con una parábola que todos conocemos. Pero fíjense lo que les está diciendo con esta parábola a la gente en ese entonces y a nosotros aquí. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Oyeron eso? No, dice: todo el que oye estas palabras y las subraya en su Biblia y hace una anotación al lado y se las aprende de memoria y las comenta con sus amigos, ¿no? Y cuando las escucha hace así: no, tienes razón, ¿no? O sea, ¿verdad que no dice eso? Dice: el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó, dice, fíjense, construyó su casa sobre la roca. Construir una casa toma tiempo.
O sea, esto no es una cosa instantánea, no tienes acceso a tu casa en el momento que dices, ay, voy a comprar un terreno y voy a construir mi casa. No, no te cambias al otro día, ¿o sí? Y más, si vas a poner el cimiento sobre la roca, vas a tener que trabajar arduamente, te va a tomar bastante más tiempo para poner el cimiento correcto. Y es lo que está diciendo Jesús. Dice, la gente sabia, ¿no? Escucha estas palabras, las pone en práctica, empieza el proyecto de construcción de su vida sobre un cimiento sólido. Nada cambia inmediatamente, pero algo cambia con el tiempo. Y luego nos da el otro lado de la moneda. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice, aunque las escuches, aunque te las aprendas. Fíjense, les voy a decir lo que acaba de decir Jesucristo. No tienes premios por venir a la iglesia. Venir y escuchar todos los domingos de tu vida, dice, no hay premio por eso. Lo único que te va a causar cambios en tu vida positivos es actuar, ponerlo en práctica, empezar a hacer las cosas, ¿no? No hay beneficio por nada más escuchar. Y Jesucristo dice, eres un insensato porque estás construyendo una casa sobre la arena. O sea, también es un proceso. También estás sembrando, pero para ser infeliz. Te va a costar trabajo de todas maneras y va a tomar tiempo, pero va a llegar el momento en donde todos sabemos el final de la parábola. Estaba por llegar una tormenta y la tormenta le pega a las dos casas. No dice ahí, y entonces la tormenta le pegó al de la arena, ¿o sí? Dice, llegó una tormenta y le pegó a las dos casas, y el que construyó su casa sobre la roca, ahí estaba la casa después de la tormenta. O sea, vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar tribulación, pero estar parado sobre la roca nos va a sostener. Al otro, ¿qué le pasa? Lo único que le queda es arrepentimiento. Y miren, la maravillosa noticia de todo esto, o sea, la felicidad es un resultado, acuérdate de eso. Pero la maravillosa noticia y la razón por la que nos reunimos aquí cada domingo es porque Jesucristo nos invitó a todos nosotros a trabajar en ese resultado de una forma muy simple. ¿Saben qué fue lo que dijo? Sígueme. Si quieres ser feliz, sígueme. Empieza a seguirme, empieza a conocerme, escucha mi palabra, deja que te transforme, que te renueve. Acércate a mí para que puedas ver, para que tengas claridad. Sígueme, dice, yo soy el camino, yo soy tu luz, tu fortaleza, yo soy tu maestro, te dejo a mi espíritu para que te guíe, sígueme. Entonces, la felicidad es un resultado y puedes empezar a trabajar en ese resultado hoy, simple y sencillamente siguiéndolo. Esa es la decisión. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la claridad de tu mensaje. Señor, yo sé que escuchamos todas estas cosas y nos parecen correctas, nos parecen brillantes, pero luego al salir de aquí, Señor, vamos a empezar a luchar contra nosotros mismos. Quiero pedirte, Señor, que el día de hoy nos llenes con tu espíritu, para que esa llenura de tu espíritu empiece a darnos sabiduría, la sabiduría necesaria para acercarnos más a ti, para leer más tu palabra, para empezar a meditar en ella, para permitir que nos transforme totalmente, para que aunque sean pasitos pequeñitos, Señor, empecemos a sembrar poquito a poquito, sabiendo que la promesa de cosechar felicidad es real, porque viene de ti. Mientras más seamos transformados por tu palabra y por la renovación de nuestra mente, más gloria te vamos a dar y más felices, más gozosos vamos a estar en esta vida. Gracias por tu amor, gracias por diseñar todo este sistema de manera que darte gloria produzca mi gozo. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para seguirte de hoy y para siempre. Te pido todas estas cosas y te agradecemos profundamente en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.